El BMW negro cortaba la lluvia torrencial como una flecha elegante en la madrugada queretana. Santiago Mendoza ajustó el espejo retrovisor y sonrió al ver los regalos cuidadosamente envueltos en el asiento trasero. Un rebozo de seda auténtica para su madre Carmen, una botella de tequila añejo para su padre Esteban y pequeños detalles que había seleccionado personalmente en cada ciudad que visitó durante sus viajes de negocios. Después de 3 años construyendo su empresa de logística desde cero, finalmente regresaba a casa como el hijo exitoso que siempre quiso ser. Las calles de Querétaro parecían más amplias de lo que recordaba, con nuevos desarrollos comerciales iluminando el paisaje nocturno. Su empresa, Transportes Mendoza, había crecido exponencialmente gracias a contratos con maquiladoras internacionales y ahora manejaba una flota de más de 50 vehículos que conectaban el Bajío con Estados Unidos. El sacrificio había valido la pena, pensó mientras navegaba por las calles familiares de su infancia. «Van a estar tan sorprendidos», murmuró para sí mismo, imaginando la expresión de alegría en los rostros de sus padres cuando lo vieran aparecer sin aviso. Durante estos años, las videollamadas semanales y las transferencias mensuales habían mantenido el contacto, pero nada podía reemplazar un abrazo real, el aroma del café de olla de su madre y las historias interminables de su padre sobre los viejos tiempos en la hacienda. La tormenta se intensificaba mientras se acercaba al barrio de San Francisquito, donde había crecido entre juegos de fútbol en la calle y tardes de tareas bajo la supervisión cariñosa de doña Carmen. La nostalgia lo invadió al reconocer la panadería de don Aurelio, la farmacia de los Herrera y la pequeña iglesia donde había hecho su primera comunión. Todo parecía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido en este rincón del mundo. Al doblar en la calle Constitución, donde se encontraba la casa familiar, Santiago frenó abruptamente. 2 figuras encorvadas se refugiaban bajo un pedazo de plástico transparente junto a un poste de luz, temblando visiblemente bajo la lluvia implacable. El corazón se le detuvo cuando reconoció los rasgos familiares. Eran sus padres. Don Esteban, de 72 años, intentaba proteger a su esposa Carmen con sus brazos frágiles mientras ella se aferraba a una pequeña bolsa de plástico. Sus ropas empapadas se pegaban a sus cuerpos envejecidos, y Santiago pudo ver que llevaban puestas varias capas de ropa, como si hubieran salido con prisa llevando todo lo que pudieran cargar. «No puede ser», susurró Santiago, sintiendo cómo la realidad golpeaba su pecho como un martillo. Apagó el motor y corrió hacia ellos, sin importarle empaparte completamente bajo la lluvia torrencial. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó mientras se acercaba. Doña Carmen levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con las gotas de lluvia en su rostro arrugado. «Santiago, mijito», sollozó, extendiendo los brazos hacia él. «No debías vernos así». Don Esteban intentó enderezar su espalda encorvada, tratando de mantener la dignidad, incluso en esa situación desesperante. «Hijo, no esperábamos que regresaras tan pronto». Santiago los envolvió a ambos en un abrazo protector, sintiendo sus cuerpos temblorosos contra el suyo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están en la calle? ¿Dónde está Miguel?». La expresión de dolor en el rostro de su padre le dio la primera pista de que algo terrible había ocurrido en su ausencia. Doña Carmen comenzó a llorar más intensamente, y Santiago se dio cuenta de que detrás de ellos, la casa donde había crecido brillaba con luces nuevas y cortinas diferentes en las ventanas. «Vámonos de aquí», dijo Santiago con firmeza, guiándolos hacia su automóvil. «Ya habrá tiempo para explicaciones. Primero necesitan estar secos y calientes». Mientras ayudaba a sus padres a subir al BMW, Santiago notó que su padre cojeaba ligeramente y que su madre llevaba únicamente una pequeña bolsa con algunas pertenencias. La imagen de sus padres, que siempre había idealizado como pilares inquebrantables de fortaleza y estabilidad, temblando bajo la lluvia como refugiados en su propia ciudad, se grabó en su mente como una herida que sabía tardaría mucho en sanar. Encendió la calefacción al máximo y condujo hacia el Hotel Plaza, el más elegante de Querétaro. Durante el trayecto silencioso, Santiago mantuvo la vista al frente mientras procesaba la devastación emocional
de lo que acababa de presenciar. Sus padres, que habían trabajado incansablemente toda su vida para darle una educación y un futuro mejor, ahora dependían completamente de él para tener un techo sobre sus cabezas. «Miguel nos dijo que tú ya no mandabas dinero», susurró doña Carmen desde el asiento trasero, rompiendo el silencio tenso. «Que te habías olvidado de nosotros». Santiago sintió una punzada de ira que comenzaba a crecer en su pecho. Durante 3 años, religiosamente había transferido dinero cada mes para asegurar que sus padres vivieran cómodamente. Había sacrificado vacaciones, lujos personales y oportunidades de inversión para mantener ese compromiso sagrado con quienes le habían dado la vida. «Nunca dejé de mandar dinero, mamá», respondió con la voz tensa. «Cada mes, sin falta». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Santiago comenzó a entender que lo que había descubierto esta noche era apenas la superficie de una traición mucho más profunda y sistemática de lo que había imaginado. Al llegar al hotel, Santiago reservó la suite más amplia disponible y pidió que subieran ropa seca, comida caliente y mantas adicionales. Mientras esperaban en el elegante lobby de mármol, notó cómo sus padres parecían fuera de lugar en ese entorno lujoso, pero también observó la dignidad natural con la que mantenían la compostura a pesar de su situación desesperante. Una vez instalados en la suite, con sus padres bañados y vestidos con ropa seca, Santiago sirvió té caliente y se sentó frente a ellos. La habitación, decorada en tonos dorados y marfil, contrastaba dramáticamente con la imagen que había encontrado apenas horas antes. «Ahora sí, quiero que me cuenten todo», dijo Santiago, preparándose mentalmente para escuchar una historia que sabía iba a cambiar su percepción de la familia para siempre. Don Esteban miró a su esposa, como buscando permiso para revelar verdades que habían estado callando durante demasiado tiempo. Doña Carmen asintió con resignación, secándose las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. «Empezó hace 6 meses», comenzó don Esteban con voz quebrada. «Miguel llegó con Esperanza y nos dijeron que habían tenido problemas económicos. Nos pidieron quedarse unos días en la casa mientras solucionaban sus asuntos». Santiago escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra construía un panorama cada vez más perturbador de manipulación y abuso hacia sus padres vulnerables. «Al principio todo estaba bien», continuó doña Carmen. «Esperanza cocinaba para nosotros y Miguel nos ayudaba con las compras. Pero poco a poco comenzaron a hacernos sentir como una carga. Decían que mantener la casa era muy caro, que los servicios costaban demasiado. ¿Y el dinero que yo mandaba?», preguntó Santiago, aunque ya comenzaba a intuir la respuesta. «Miguel nos decía que tú habías dejado de enviarlo hace meses», respondió don Esteban, «que estabas molesto con nosotros por algo que habíamos hecho. Nosotros no entendíamos qué podría ser, pero él insistía en que le habías dado instrucciones de cuidarnos él mismo». Santiago sintió cómo la ira se transformaba en una furia fría y calculada. Miguel no solo había robado el dinero destinado a sus padres, sino que había manipulado psicológicamente a 2 ancianos vulnerables para hacerlos sentir abandonados por el hijo que más los amaba. «La semana pasada», continuó doña Carmen con voz temblorosa, «Miguel nos dijo que habían decidido remodelar completamente la casa y que necesitábamos irnos temporalmente. Nos llevaron a un cuarto pequeño en el fondo del terreno, sin calefacción ni baño propio. Ayer por la tarde», añadió don Esteban, «Esperanza llegó gritando que ya no podían mantenernos más tiempo. Nos dijo que empacáramos nuestras cosas y nos fuéramos. Cuando pedimos hablar con Miguel, ella nos gritó que él ya no quería saber nada de nosotros». Santiago cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar la tormenta emocional que rugía en su interior. La imagen de sus padres, después de una vida de trabajo honesto y sacrificio por su familia, siendo expulsados de su propia casa por su propio hijo, era una pesadilla que nunca había imaginado posible. «¿Y no tenían a dónde ir?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. «Pensamos en ir con tu hermana Lupita a León, pero no queríamos ser una carga para ella tampoco», explicó doña Carmen. «Además, esperábamos que Miguel recapacitara y nos dejara volver».
Santiago se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que daba al centro histórico de Querétaro. Las luces de la ciudad creaban un mosaico dorado en la distancia, pero él solo podía ver el reflejo de sus padres en el cristal, pequeños y vulnerables en esa habitación que costaba más por noche de lo que ellos habían visto en meses. «Mañana vamos a ir a la casa», anunció con determinación. «Y vamos a aclarar esta situación de una vez por todas». Esa noche, mientras sus padres dormían en la cama king size de la suite, Santiago permaneció despierto en el sofá de la sala, planificando su estrategia. Había construido un imperio empresarial basado en la honestidad, el trabajo duro y el respeto por los demás. Ahora iba a usar esas mismas herramientas para recuperar la dignidad de sus padres y confrontar a un hermano que había traicionado los valores más sagrados de su familia. La lluvia había cesado, pero Santiago sabía que la tormenta real estaba apenas comenzando. El sol matutino de Querétaro bañaba las calles empedradas del centro histórico cuando Santiago despertó después de apenas 2 horas de sueño inquieto. Sus padres aún dormían profundamente, agotados por la tensión emocional y física de los últimos días. Los observó por un momento, notando cómo incluso en el descanso sus rostros mantenían expresiones de preocupación que habían estado ausentes en las videollamadas de los últimos meses. Después de ducharse y vestirse con un traje de negocios azul marino que transmitía autoridad y seriedad, Santiago bajó al restaurante del hotel para desayunar y planificar su estrategia. Necesitaba información precisa antes de confrontar a Miguel y sabía exactamente a quién contactar. Marcó el número del licenciado Ramírez, su abogado de confianza en la Ciudad de México, quien había manejado los aspectos legales de su empresa desde el inicio. A pesar de la hora temprana, el abogado respondió inmediatamente, conociendo la importancia que Santiago daba a los asuntos familiares. «Licenciado, necesito que investigue inmediatamente todas las transacciones bancarias relacionadas con la cuenta de mis padres en Querétaro», explicó Santiago, mientras tomaba su café. «También quiero saber si han firmado algún documento legal en los últimos 6 meses, especialmente poderes o transferencias de propiedad». Mientras esperaba los resultados de la investigación, Santiago decidió hacer una visita no anunciada a la casa familiar. Quería ver con sus propios ojos cómo Miguel y Esperanza habían transformado el hogar de sus padres y confrontarlos mientras aún creían que tenían control total de la situación. El barrio de San Francisquito lucía diferente a la luz del día. Los comerciantes abrían sus establecimientos y los niños caminaban hacia la escuela con sus uniformes perfectamente planchados. Santiago recordó cómo él mismo había recorrido estas mismas calles durante su infancia, cuando la familia Mendoza era respetada por toda la comunidad como ejemplo de unidad y trabajo honesto. Al acercarse a la casa de sus padres, Santiago se quedó impactado por la transformación radical que había experimentado la propiedad. La fachada original de adobe y ladrillo había sido reemplazada por una estructura moderna de concreto y vidrio. Una camioneta Suburban nueva estaba estacionada en la entrada y pudo ver muebles costosos a través de las ventanas ampliadas. Tocó el timbre recién instalado y esperó, controlando cuidadosamente su respiración para mantener la calma. Esperanza abrió la puerta vestida con ropa de marca, joyas llamativas y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en nerviosismo defensivo. «Santiago, qué sorpresa verte aquí», dijo Esperanza con una sonrisa forzada. «No sabíamos que había regresado a Querétaro». «Evidentemente», respondió Santiago con voz controlada pero fría. «¿Está Miguel?» «Sí, está en la sala». «Pasa, por favor», dijo Esperanza, claramente incómoda, pero tratando de mantener las apariencias. Santiago entró a lo que una vez había sido el hogar cálido y acogedor de sus padres, ahora transformado en un espacio ostentoso que no guardaba ningún vestigio de la decoración original. Los muebles artesanales que su padre había construido con sus propias manos habían sido reemplazados por un juego de sala de cuero italiano. La mesa de comedor de madera donde había hecho sus tareas durante la infancia ahora era una estructura de vidrio y acero inoxidable. Miguel apareció desde la cocina, vestido casualmente pero con ropas claramente caras.
Al ver a Santiago, su expresión mostró la misma sorpresa nerviosa que había mostrado Esperanza, pero intentó disimularla con una sonrisa de bienvenida fraternal. «Hermano, qué gusto verte», dijo Miguel acercándose para dar un abrazo que Santiago no correspondió. «¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no nos avisaste?» «Llegué anoche», respondió Santiago secamente, «y encontré a nuestros padres durmiendo bajo la lluvia en la calle». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Miguel intercambió una mirada rápida con Esperanza antes de intentar una explicación que sonó ensayada y poco convincente. «Ah, esa situación», dijo Miguel, tratando de sonar casual. «Mira, hermano, ha sido muy difícil cuidar de los papás. Ya sabes cómo se han puesto con la edad, muy tercos y difíciles de manejar». «¿Tercos?», preguntó Santiago, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. «¿Llamas terco a que dos personas de 70 años no quieran vivir en la calle?» Esperanza intervino con una expresión de víctima ensayada. «Santiago, tú no entiendes por qué no has estado aquí. Tus padres se volvieron muy demandantes y conflictivos. Nosotros hemos sacrificado mucho para cuidarlos, pero llegó un momento en que ya no podíamos más». Santiago observó a la pareja, notando los detalles que revelaban el nivel de vida que habían estado manteniendo. El reloj Rolex en la muñeca de Miguel, los zapatos de diseñador de Esperanza, la decoración ostentosa de la casa. Todo pagado, estaba seguro, con el dinero que él había estado enviando fielmente para el cuidado de sus padres. «¿Y el dinero que envío cada mes para sus gastos?», preguntó Santiago directamente. Miguel fingió sorpresa. «¿Qué dinero? Hermano, hace meses que no mandas nada, por eso ha sido tan difícil mantenerlos». Santiago sacó su teléfono móvil y abrió la aplicación bancaria mostrando la pantalla a Miguel. «Aquí están todas las transferencias de los últimos 3 años. 12,000 pesos mensuales, sin faltar ni un solo mes». La expresión de Miguel cambió visiblemente al verse confrontado con evidencia irrefutable. Esperanza se puso notablemente pálida y comenzó a retorcerse las manos nerviosamente. «Bueno, sí recibimos ese dinero», admitió Miguel finalmente. «Pero, ¿tú sabes cuánto cuesta mantener a 2 personas mayores? Los medicamentos, la comida especial, los doctores. Ese dinero apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas». Santiago miró alrededor de la casa nuevamente, observando la televisión de pantalla gigante, los electrodomésticos de última generación y los acabados lujosos en cada detalle. «¿Y todo esto cómo lo pagaron?» «Hemos trabajado muy duro», respondió Esperanza defensivamente. «Miguel ha tenido mucho éxito con su negocio de refacciones automotrices». «¿Qué negocio?», preguntó Santiago, sabiendo por contactos locales que Miguel había estado desempleado durante los últimos 2 años. La mentira se desmoronó visiblemente en los rostros de ambos. Miguel intentó otra estrategia, apelando a la manipulación emocional que aparentemente había funcionado con sus padres durante meses. «Mira, Santiago, el problema es que tú te fuiste y nos dejaste toda la responsabilidad. Es fácil mandar dinero desde lejos, pero el día a día, el estrés de cuidar a 2 personas que ya no se pueden valer por sí mismas, eso lo hemos cargado nosotros solos». «Nadie los obligó a mudarse aquí», replicó Santiago. «Mis padres vivían perfectamente bien hasta que ustedes llegaron». Esperanza estalló con una agresividad que reveló su verdadera naturaleza. «Tus padres ya estaban viejos y achacosos. Alguien tenía que hacerse cargo de ellos. No puedes pretender que mantengamos toda una casa y 2 personas con el poco dinero que mandas. 12,000 pesos mensuales en Querétaro es suficiente para que 2 personas vivan cómodamente», respondió Santiago firmemente, «especialmente cuando la casa ya está pagada». Miguel se dio cuenta de que estaban perdiendo terreno en la discusión y cambió a una táctica más agresiva. «Hermano, creo que estás exagerando la situación. Los papás están bien. Simplemente necesitaban un poco de espacio para reflexionar sobre su actitud. Los encontré durmiendo bajo la lluvia y me dices que están bien». La voz de Santiago subió de volumen por primera vez. «Fueron ellos los que decidieron irse», mintió Miguel descaradamente. «Nosotros nunca los corrimos. Se enojaron porque les pedimos que contribuyeran más en los gastos de la casa». Santiago sacó su teléfono nuevamente y comenzó a hacer una videollamada.
Ya que insistes en mentir, hablemos con ellos directamente. Miguel y Esperanza se pusieron visiblemente nerviosos cuando la llamada se conectó y aparecieron los rostros de don Esteban y doña Carmen en la pantalla. «Papá, mamá, estoy aquí con Miguel y Esperanza», dijo Santiago calmadamente. «Miguel dice que ustedes decidieron irse por su propia voluntad. ¿Es eso cierto?» Don Esteban miró directamente a la cámara con dignidad herida, pero firme. «Hijo, Esperanza nos gritó que empacáramos nuestras cosas y nos fuéramos. Nos dijo que ya no nos querían en la casa y que buscáramos otro lugar donde vivir». Doña Carmen se acercó a la cámara con lágrimas en los ojos. «Nos dijeron que éramos una carga y que tú ya no querías saber nada de nosotros». Miguel intentó acercarse al teléfono para hablar, pero Santiago lo alejó con firmeza. «Ya escuchaste, hermano. ¿Quieres seguir mintiendo?». La máscara de Miguel finalmente cayó por completo. Su expresión cambió de nerviosismo a una frialdad calculada que Santiago nunca había visto antes en su hermano. «Está bien. ¿Quieres la verdad?», dijo Miguel con hostilidad abierta. «Sí, usamos el dinero para mejorar la casa y nuestro nivel de vida». «¿Y qué? Nosotros somos los que hemos estado aquí cargando con la responsabilidad. Tú te fuiste a jugar al empresario exitoso mientras nosotros nos quedamos con el trabajo sucio». Esperanza se unió al ataque con veneno en la voz. «Es fácil ser el hijo generoso desde lejos, pero el día a día lidiar con sus medicamentos, sus quejas constantes, su resistencia a todo cambio, eso lo hicimos nosotros». Santiago sintió una calma extraña apoderarse de él. Finalmente, veía las verdaderas personalidades de Miguel y Esperanza, despojadas de toda pretensión de cariño familiar o preocupación por los padres. «¿Cuánto dinero han gastado en total?», preguntó Santiago con voz peligrosamente tranquila. Miguel rió con amargura. «¿Qué importa? No es como si fueras a hacer algo al respecto. Ellos firmaron documentos dándonos autoridad para manejar sus finanzas». Esta revelación golpeó a Santiago como un rayo. Miguel había mencionado documentos legales, lo que significaba que la manipulación había ido mucho más allá del simple robo del dinero mensual. «¿Qué clase de documentos?», preguntó Santiago. «Poder notarial completo», respondió Miguel con satisfacción maliciosa. «Firmado ante notario público hace 3 meses. Nosotros tenemos autoridad legal para tomar todas las decisiones financieras y de propiedades en nombre de nuestros padres». Santiago sintió cómo el piso se movía bajo sus pies. Si Miguel tenía poder notarial sobre sus padres, significaba que legalmente podía acceder a cualquier propiedad o cuenta bancaria que tuvieran a su nombre. Pero también significaba algo más grave. Para obtener ese poder, había tenido que convencer a sus padres de que era necesario, probablemente a través de más mentiras y manipulación psicológica. «Van a devolver cada peso que robaron», dijo Santiago con determinación férrea, «y van a anular inmediatamente cualquier documento que hayan obligado a firmar a mis padres». Miguel se rió abiertamente. «¿O qué? ¿Vas a hacer un berrinche? Hermano, aquí el que tiene las cartas legales soy yo. Tus padres confiaron en mí para manejar sus asuntos, y eso es exactamente lo que estoy haciendo». Santiago miró por última vez alrededor de la casa que había sido el centro de su mundo durante la infancia, ahora convertida en un monumento a la traición y la codicia. Sabía que esta confrontación era apenas el primer round de una batalla que se extendería por meses, pero también sabía algo que Miguel ignoraba. Santiago Mendoza no había construido un imperio empresarial siendo ingenuo o permitiendo que otros lo intimidaran. «Esta conversación no ha terminado», dijo Santiago mientras se dirigía hacia la puerta. «Nos veremos muy pronto». Mientras caminaba hacia su automóvil, Santiago ya estaba formulando su estrategia. Tenía recursos financieros, contactos legales y, más importante, la verdad de su lado. Miguel y Esperanza habían subestimado gravemente a quién estaban enfrentando. El teléfono de Santiago vibró con un mensaje del licenciado Ramírez. Los resultados de la investigación inicial habían llegado, y lo que leyó confirmó sus peores temores mientras habría posibilidades que Miguel nunca había considerado. Santiago regresó al hotel con una mezcla de ira contenida y determinación férrea corriendo por sus venas. El mensaje del licenciado Ramírez había sido breve pero intrigante.
Información urgente encontrada. Necesario reunión inmediata. Situación más compleja de lo esperado. Al llegar a la suite, encontró a sus padres desayunando en el servicio a la habitación que había ordenado antes de salir. Doña Carmen lucía más descansada después de una noche completa de sueño en una cama cómoda, pero don Esteban mantenía esa expresión de preocupación que había caracterizado su rostro desde que Santiago los encontró bajo la lluvia. «¿Cómo les fue con Miguel?», preguntó doña Carmen con ansiedad evidente en su voz. Santiago se sentó frente a sus padres, tratando de controlar su expresión para no transmitir la magnitud de la traición que había descubierto. Hablamos. Ahora entiendo mejor la situación. Don Esteban dejó su taza de café sobre la mesa, con manos ligeramente temblorosas. Santiago, hay cosas que no te dijimos anoche. No queríamos preocuparte más de lo necesario. ¿Qué tipo de cosas, papá?, preguntó Santiago, aunque comenzaba a sospechar que cada revelación sería peor que la anterior. Doña Carmen intercambió una mirada significativa con su esposo antes de hablar. Miguel nos convenció de firmar unos papeles hace 3 meses. Dijo que eran para facilitarle el manejo de los gastos de la casa y nuestros asuntos médicos. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Recuerdan qué tipo de documentos eran? Había un licenciado presente, explicó don Esteban. Miguel nos dijo que era rutinario, que al llegar a nuestra edad era importante tener a alguien de confianza que pudiera ayudarnos con los trámites bancarios y médicos. Pero, hijo, añadió doña Carmen con voz quebrada, después de firmar esos papeles, Miguel comenzó a cambiar. Se volvió más controlador, más agresivo cuando le hacíamos preguntas sobre el dinero o las decisiones de la casa. Santiago cerró los ojos, procesando la información. Miguel había ejecutado un plan sistemático de manipulación que había comenzado meses antes de expulsar a sus padres de la casa. Primero, había obtenido control legal sobre sus finanzas. Luego, había usado esa posición para justificar cada abuso. «Hay algo más», dijo don Esteban vacilante. «Tu madre tiene algo que guardó sin que Miguel lo supiera». Doña Carmen se levantó y sacó de su bolsa de plástico un sobre amarillento y gastado que había logrado esconder durante la expulsión de la casa. «Son documentos muy viejos, de tu abuelo Patricio. Los guardé porque pensé que algún día podrían ser importantes para la familia». Santiago tomó el sobre con curiosidad. Dentro encontró documentos legales de los años 60, con sellos oficiales y firmas notariales que hablaban de una resolución laboral a favor de su abuelo Patricio Mendoza, quien había trabajado durante décadas en la antigua Hacienda San Miguel. Mientras examinaba los documentos, Santiago se dio cuenta de que no entendía completamente las implicaciones legales de lo que estaba viendo. Los términos jurídicos eran complejos y las referencias a propiedades y compensaciones no eran claras para alguien sin conocimiento legal especializado. «Mamá, ¿tú sabes qué significan estos documentos?», preguntó Santiago. «Tu abuelo siempre nos dijo que eran importantes, pero nunca entendimos exactamente por qué», respondió doña Carmen. «Solo sabíamos que tenía que ver con un terreno que le dieron por sus años de trabajo en la hacienda». El teléfono de Santiago sonó interrumpiendo la conversación. Era el licenciado Ramírez, llamando desde la Ciudad de México. «Santiago, necesito que me escuches con mucha atención», dijo el abogado sin preámbulos. «He estado revisando los registros públicos y las transacciones bancarias relacionadas con tus padres, y he encontrado información que cambia completamente el panorama de la situación. Te escucho, licenciado. Primero, confirmo que tu hermano Miguel efectivamente tiene un poder notarial amplio sobre tus padres, firmado hace 3 meses. Pero aquí viene lo interesante. Las investigaciones muestran que Miguel está en una situación financiera desesperante». Santiago se enderezó en su silla, prestando atención completa a las palabras del abogado. «Tu hermano tiene deudas por más de 300,000 pesos con diferentes bancos y prestamistas privados. Su negocio de refacciones quebró hace más de 1 año y ha estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito desde entonces». Esta información explicaba mucho sobre el comportamiento desesperado de Miguel y su urgencia por controlar las finanzas de sus padres. «Pero hay más», continuó el licenciado Ramírez. «He estado investigando las propiedades registradas a nombre de tu familia y encontré referencias a un terreno que aparentemente perteneció a tu abuelo.
¿Sabes algo sobre eso? Santiago miró los documentos que su madre acababa de entregarle. De casualidad, mi madre acaba de mostrarme unos papeles viejos relacionados con mi abuelo y un terreno. ¿Podrías ayudarme a entender qué significan? Por supuesto. ¿Puedes tomar fotografías de esos documentos y enviármelas inmediatamente? Si son lo que creo que son, podrían cambiar completamente esta situación. Santiago tomó fotos detalladas de cada documento y se las envió al abogado vía WhatsApp. Mientras esperaba la respuesta, explicó a sus padres lo que había descubierto sobre la situación financiera de Miguel. Eso explica muchas cosas, dijo don Esteban con tristeza. En los últimos meses, Miguel recibía llamadas constantes de personas que sonaban molestas, exigiendo dinero. Pensamos que eran problemas menores de su negocio. Y Esperanza comenzó a hablar constantemente sobre lo caro que era todo, como si fuéramos una carga financiera insoportable, añadió doña Carmen. 20 minutos después, el licenciado Ramírez llamó nuevamente, y su tono de voz había cambiado dramáticamente. Santiago, lo que tu madre guardó no son documentos ordinarios. Son títulos de propiedad de un terreno de 2 hectáreas, en lo que ahora es una de las zonas comerciales más valiosas de Querétaro. Tu abuelo obtuvo este terreno como compensación laboral en 1967, cuando el gobierno redistribuyó tierras de haciendas. Santiago sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Estás diciendo que mis padres son propietarios de un terreno en el centro comercial de Querétaro? No solo eso. He verificado la ubicación exacta con el catastro municipal. Ese terreno está ubicado en la avenida Constituyentes, justo donde ahora están construyendo el nuevo complejo comercial Plaza Diamante. El valor actual de esa propiedad está estimado en más de 8 millones de pesos. El silencio que siguió en la habitación del hotel fue absoluto. Doña Carmen se llevó las manos a la boca. Don Esteban se quedó inmóvil con la taza de café a medio camino hacia sus labios, y Santiago sintió como todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera completamente inesperada. ¿Miguel sabe sobre este terreno?, preguntó Santiago. Esa es la pregunta clave, respondió el abogado. Si lo sabe, explicaría por qué estaba tan desesperado por obtener el poder notarial sobre tus padres. Con ese documento, legalmente puede manejar cualquier propiedad que esté a nombre de ellos. Santiago comenzó a entender la verdadera magnitud de la situación. Miguel no solo había estado robando el dinero mensual que él enviaba, había estado ejecutando un plan mucho más ambicioso para apoderarse de una fortuna que sus propios padres no sabían que poseían. ¿Qué necesitamos hacer para proteger esa propiedad?, preguntó Santiago. Primero, necesito que tus padres vengan a la Ciudad de México mañana mismo para revisar todos los documentos en mi oficina y tomar las medidas legales necesarias. Segundo, necesitamos actuar rápidamente, porque si Miguel descubre el valor real de ese terreno y tiene poder notarial, puede iniciar procesos de venta sin que tus padres siquiera lo sepan. Santiago miró a sus padres, que parecían abrumados por la revelación de que el sobre amarillento que habían guardado durante décadas contenía la clave de una fortuna considerable. «Papá, mamá, ¿ustedes nunca investigaron el valor de ese terreno?», preguntó Santiago. Don Esteban negó con la cabeza. «Hijo, para nosotros siempre fue solo un recuerdo de tu abuelo. Era un terreno vacío en las afueras de la ciudad. Nunca imaginamos que pudiera valer algo importante. Tu abuelo nos decía que lo guardáramos para las futuras generaciones», añadió doña Carmen. «Pero como nunca construimos nada ahí y estaba tan lejos de todo, simplemente lo olvidamos». Santiago se dio cuenta de que durante años, mientras él enviaba dinero para mantener a sus padres en una vida modesta, ellos habían sido millonarios sin saberlo. Y Miguel, de alguna manera, había descubierto esta información y había diseñado un plan elaborado para apoderarse de esa fortuna. «Licenciado, ¿hay alguna manera de verificar si Miguel ya ha intentado hacer algo con ese terreno?», preguntó Santiago. «Ya estoy investigando eso. Te tendré información completa mañana en mi oficina. Pero, Santiago, hay algo más que necesitas saber. He estado revisando los antecedentes de tu hermano y encontré que hace 2 meses contrató a un investigador privado». Esta nueva revelación envió una onda de alarma a través de Santiago.
¿Para qué necesitaría Miguel un investigador privado? Esa es una excelente pregunta, pero sugiere que tu hermano ha estado planeando esto con mucha más anticipación y sofisticación de lo que inicialmente pensamos. Santiago terminó la llamada con el abogado y se quedó mirando los documentos que habían transformado completamente su comprensión de la situación familiar. Lo que había comenzado como el rescate de unos padres maltratados se había convertido en la protección de una fortuna considerable contra un hermano que había demostrado ser capaz de traición, manipulación y posiblemente mucho más. «Papá, mamá», dijo Santiago con seriedad absoluta, «necesito que entiendan que esta situación es mucho más grave de lo que pensábamos. Miguel no solo les robó el dinero que yo enviaba. Creo que descubrió el valor del terreno del abuelo y está tratando de robárselo también». Don Esteban se puso pálido. «¿Crees que por eso nos corrió de la casa?» «Creo que nos corrió para que no pudiéramos interferir con sus planes», respondió Santiago. «Y creo que tenemos muy poco tiempo antes de que trate de vender ese terreno». Santiago sabía que las siguientes 24 horas serían cruciales. Tenía que trasladar a sus padres a la Ciudad de México, proteger legalmente el terreno y confrontar a Miguel antes de que pudiera ejecutar completamente su plan. Pero también sabía que Miguel, al verse descubierto, podría volverse desesperado y peligroso. La batalla por la dignidad de sus padres se había convertido en una guerra por una fortuna que podría cambiar las vidas de toda la familia. Y Santiago estaba determinado a ganar esa guerra, sin importar el costo personal que implicara. Santiago había reservado 3 boletos en el primer vuelo de la mañana a la Ciudad de México cuando su teléfono sonó a las 11 de la noche. Era un número desconocido con clave de Querétaro. «¿Santiago Mendoza?», preguntó una voz masculina que no reconoció. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Detective Morales, de la empresa Investigaciones Seguras. He sido contratado por su hermano Miguel para investigar ciertos asuntos familiares. Podríamos reunirnos mañana temprano». Santiago sintió una alarma inmediata. «¿Qué tipo de investigación?» «Preferirían discutir eso en persona. Estaría disponible a las 8 de la mañana en el lobby del Hotel Plaza». Santiago se dio cuenta de que Miguel había movido sus fichas más rápido de lo esperado. «¿Miguel le dijo dónde encontrarme?» «Su hermano está preocupado por el bienestar de sus padres. Aparentemente han desaparecido de la casa familiar y él quiere asegurarse de que estén seguros». La hipocresía de Miguel era asombrosa, pero Santiago mantuvo la calma. «Muy bien, nos vemos mañana a las 8». Después de colgar, Santiago inmediatamente llamó al licenciado Ramírez para informarle sobre este desarrollo inesperado. «Santiago, esto confirma mis sospechas», dijo el abogado. «Tu hermano está escalando la situación porque se siente acorralado. El hecho de que haya contratado un investigador privado sugiere que tiene un plan más elaborado de lo que pensábamos». «¿Qué tipo de plan podría necesitar un investigador privado?», preguntó Santiago. «Podría estar buscando maneras de declarar a tus padres incapaces mentalmente para tener control total sobre sus propiedades. O podría estar investigando tu situación financiera para encontrar maneras de atacarte legalmente». Santiago sintió un escalofrío. La idea de que Miguel pudiera tratar de declarar incapaces a sus padres para robarles su herencia era monstruosa, pero completamente plausible, dado lo que había visto de su carácter. «Licenciado, necesito que canceles nuestra reunión de mañana en tu oficina. Voy a quedarme en Querétaro para manejar esta situación con el investigador». «Ten mucho cuidado, Santiago. Un hermano desesperado con acceso a recursos legales puede ser muy peligroso». Esa noche, Santiago apenas durmió mientras formulaba su estrategia para el encuentro del día siguiente. Sabía que debía ser muy cuidadoso con lo que revelaba al investigador, pero también necesitaba información sobre las verdaderas intenciones de Miguel. A las 8 en punto de la mañana, Santiago bajó al lobby del hotel vestido con un traje formal que proyectaba autoridad empresarial. Un hombre de mediana edad, vestido de manera profesional pero con una expresión calculadora, se acercó a él inmediatamente. «Señor Mendoza, soy Detective Morales», dijo el hombre, extendiendo una tarjeta de presentación. «Gracias por recibirme». Santiago examinó la tarjeta. La empresa parecía legítima, con oficinas en varias ciudades de México.
¿En qué puedo ayudarlo, detective? Su hermano Miguel está muy preocupado por sus padres. Me ha contratado para investigar las circunstancias de su desaparición y asegurar su bienestar. Santiago mantuvo una expresión neutral. ¿Desaparición? Mis padres están perfectamente bien y seguros. ¿Podría decirme dónde están actualmente?, preguntó Morales sacando una libreta. Están bajo mi cuidado, donde corresponde estar. El detective Morales tomó notas mientras hablaba. Su hermano me informa que sus padres han mostrado signos de deterioro mental en los últimos meses. Comportamiento errático, confusión, incapacidad para tomar decisiones racionales. Santiago sintió la ira subir por su garganta, pero la controló. ¿Miguel le dijo eso? También me informó que usted ha estado ausente de Querétaro durante años y que no tiene una comprensión real del estado actual de sus padres. Era obvio que Miguel había preparado una narrativa cuidadosamente construida para justificar sus acciones y desacreditar a Santiago. Detective, ¿podría explicarme exactamente qué tipo de investigación está realizando? Estoy documentando el estado mental y las condiciones de vida de don Esteban y doña Carmen Mendoza, así como investigando las circunstancias que llevaron a su salida súbita de la casa familiar. Santiago se dio cuenta de que esto era una preparación para un proceso legal. Miguel estaba construyendo un caso para demostrar que sus padres eran incapaces de tomar decisiones por sí mismos, lo que fortalecería su posición legal como apoderado. ¿Ha hablado usted directamente con mis padres?, preguntó Santiago. Su hermano me ha proporcionado información detallada sobre su comportamiento. Sin embargo, me gustaría entrevistarlos personalmente para completar mi informe. ¿Y si yo no estoy de acuerdo con esa entrevista? El detective Morales sonrió de manera poco amigable. Señor Mendoza, su hermano tiene poder notarial sobre sus padres. Legalmente, él tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuidado y bienestar. Santiago se dio cuenta de que Miguel había elegido cuidadosamente a este investigador, alguien que claramente estaba dispuesto a sesgar su informe a favor de quien le pagaba. Detective, antes de proceder con cualquier investigación, me gustaría ver su licencia profesional y los documentos que autorizan esta investigación. La expresión del detective Morales cambió ligeramente. Mi licencia está en orden, señor Mendoza. En cuanto a la autorización, como le expliqué, su hermano tiene derechos legales sobre sus padres. Pero yo soy hijo de ellos también, y tengo los mismos derechos familiares. Además, mis padres son adultos capaces de tomar sus propias decisiones hasta que un tribunal determine lo contrario. El detective Morales cerró su libreta con gesto molesto. Señor Mendoza, puedo obtener una orden judicial si es necesario. Sería más fácil para todos si cooperara voluntariamente. Santiago se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Detective, si tiene asuntos legales que discutir, puede hablar con mi abogado. Aquí está su tarjeta. Después de que el investigador se marchó, Santiago subió inmediatamente a su habitación para informar a sus padres sobre lo que había ocurrido. Los encontró desayunando en el servicio a la habitación, luciendo más descansados, pero aún preocupados por la situación. Un investigador privado contratado por Miguel quiere entrevistarlos, explicó Santiago. Creo que está tratando de construir un caso para declararlos mentalmente incapaces. Don Esteban dejó caer su tenedor con expresión de horror. ¿Incapaces? ¿Por qué haría Miguel algo así? Porque si un juez los declara incapaces, él tendría control total sobre todas sus propiedades y decisiones, incluido el terreno que vale 8 millones de pesos. Doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Santiago, ¿realmente crees que tu hermano sería capaz de hacernos eso? Mamá, después de lo que hemos visto, creo que Miguel es capaz de cualquier cosa. Santiago tomó una decisión rápida. Vamos a salir de Querétaro hoy mismo. Necesitamos llegar a la Ciudad de México antes de que Miguel pueda obtener algún tipo de orden judicial. Mientras empacaban apresuradamente, el teléfono de Santiago sonó. Era Miguel. «Hermano, necesitamos hablar», dijo Miguel con una voz que sonaba desesperada. «Creo que ha habido un malentendido terrible». «¿Un malentendido?», preguntó Santiago. «¿Te refieres al investigador privado que contrataste para hostigar a nuestros padres?» «Santiago, por favor, déjame explicarte».
La situación es más complicada de lo que entiendes. Te escucho. Nuestros padres han estado mostrando signos de confusión mental, olvidan conversaciones, se confunden con las fechas, a veces no reconocen a personas familiares. Yo solo estoy tratando de protegerlos. Santiago sabía que Miguel estaba mintiendo. Había pasado 2 días completos con sus padres y ambos estaban perfectamente lúcidos y coherentes. Miguel, si estuvieras realmente preocupado por su bienestar, no los habrías echado a la calle durante una tormenta. Eso fue un malentendido. Esperanza se molestó, pero nunca fue mi intención que se fueran de la casa. Santiago podía escuchar la desesperación creciente en la voz de Miguel. ¿Qué quieres, Miguel? Quiero que regresemos a ser una familia, que nuestros padres vuelvan a casa, que trabajemos juntos para cuidarlos adecuadamente. ¿Y qué pasa con el dinero que robaste? ¿Y con los documentos que los obligaste a firmar? Hubo un silencio largo antes de que Miguel respondiera. Podemos resolver todo eso. Hermano, por favor, no conviertas esto en una guerra legal. Nuestros padres van a sufrir más que nadie. Santiago se dio cuenta de que Miguel finalmente había entendido que la situación se le había ido de las manos, pero también sabía que la desesperación podía hacer que una persona fuera aún más peligrosa. Miguel, si realmente quieres resolver esto, devuelve inmediatamente todo el dinero que tomaste y anula el poder notarial que obtuviste fraudulentamente. No puedo hacer eso de inmediato. Necesito tiempo para organizar las finanzas. ¿Cuánto tiempo? Dame una semana. Te prometo que en una semana tendremos todo resuelto. Santiago sabía que Miguel estaba pidiendo tiempo para ejecutar algún plan desesperado. No tienes una semana, Miguel. Esta situación se resuelve ahora o se resuelve en los tribunales. Santiago, por favor, piensa en nuestros padres. Un proceso legal público va a destruir su reputación en la comunidad. Van a quedar como los viejos pobres que fueron engañados por sus propios hijos. Esta última manipulación reveló la verdadera naturaleza calculadora de Miguel. Incluso en su desesperación, trataba de usar el orgullo y la dignidad de sus padres como herramientas de chantaje emocional. Miguel, la única persona que va a quedar mal parado en esto eres tú, y lo sabes. Santiago terminó la llamada y aceleró los preparativos para salir de Querétaro. Sabía que Miguel, al verse completamente acorralado, podría tratar algo desesperado para detenerlos antes de que pudieran llegar a la Ciudad de México y proteger legalmente el terreno. Mientras cargaban las maletas en el BMW, Santiago notó un automóvil oscuro estacionado al otro lado de la calle con 2 hombres adentro que parecían estar observándolos. Su instinto le dijo que Miguel había escalado la situación a un nivel completamente nuevo de vigilancia y posible intimidación. «Papá, mamá», dijo Santiago mientras arrancaba el motor, «necesito que mantengan la calma sin importar lo que pase durante el viaje. Creo que Miguel está desesperado, y la desesperación puede hacer que las personas tomen decisiones muy malas». Mientras salían del estacionamiento del hotel, Santiago vio por el espejo retrovisor que el automóvil oscuro había comenzado a seguirlos. La batalla por la dignidad y la fortuna de sus padres había entrado en una fase completamente nueva y peligrosa. El viaje hacia la Ciudad de México se había convertido en una persecución silenciosa pero aterrorizante. Santiago mantenía la vista alternando entre el camino y el espejo retrovisor, donde el automóvil oscuro había mantenido una distancia constante durante los primeros 50 kilómetros de carretera. Don Esteban había notado la tensión de su hijo y finalmente preguntó, «Santiago, ¿ese automóvil nos está siguiendo?» «No se preocupe, papá. Solo manténganse tranquilos», respondió Santiago, pero su corazón latía aceleradamente mientras evaluaba sus opciones. Doña Carmen se aferró a la mano de su esposo, susurrando oraciones silenciosas mientras observaba el paisaje del Bajío mexicano pasar por la ventanilla. La ironía de la situación no se le perdía a Santiago. Estaba huyendo de su propio hermano para proteger a sus padres, como en una pesadilla surreal donde la familia se había convertido en el enemigo. Cuando llegaron a la altura de San Juan del Río, Santiago tomó una decisión estratégica. Se desvió hacia una gasolinera llena de gente, esperando que la multitud disuadiera cualquier acción agresiva por parte de quienes lo seguían. Mientras cargaba gasolina,
Santiago observó que el automóvil oscuro se había detenido en un restaurante al otro lado de la carretera. Los ocupantes permanecían dentro del vehículo, claramente observando cada movimiento de la familia Mendoza. Santiago aprovechó la oportunidad para llamar al licenciado Ramírez e informarle sobre la situación. «Santiago, esto ha escalado a un nivel preocupante», dijo el abogado. «Tu hermano está actuando como alguien que se siente completamente desesperado. Necesitamos tomar medidas legales inmediatas». «¿Qué tipo de medidas?» «Primero, vamos a solicitar una orden de protección contra Miguel y cualquier persona que haya contratado. Segundo, vamos a presentar una demanda por fraude y abuso de ancianos. Tercero, vamos a iniciar el proceso para anular el poder notarial que obtuvo fraudulentamente». Santiago sintió un alivio parcial al saber que tendrían protección legal, pero también sabía que Miguel podría hacer mucho daño antes de que las autoridades pudieran intervenir. Cuando reanudaron el viaje, el automóvil oscuro continuó siguiéndolos, pero Santiago notó algo extraño. El comportamiento de los perseguidores había cambiado. En lugar de mantener una distancia discreta, ahora parecían más agresivos, acercándose peligrosamente y haciendo maniobras intimidatorias. «Santiago», dijo don Esteban con voz preocupada, «ese automóvil está muy cerca». En ese momento, el teléfono de Santiago sonó. Era Miguel, y su voz sonaba completamente diferente a la de horas antes. Ya no había rastro de la falsa cordialidad o los intentos de manipulación. Ahora sonaba desesperado y amenazante. «Santiago, detente inmediatamente», ordenó Miguel. «Necesitamos resolver esto ahora». «Miguel, ¿tú mandaste a esa gente a seguirnos?» «Hermano, estás cometiendo un error terrible. Si llegas a la Ciudad de México, vas a destruir a toda la familia». Santiago podía escuchar el pánico real en la voz de Miguel. «¿De qué estás hablando? Tú no entiendes la situación en la que estoy. Si no puedo resolver mis problemas financieros inmediatamente, vamos a perder todo. No solo yo, sino toda la familia». Esta confesión reveló la verdadera magnitud de la desesperación de Miguel. No solo tenía deudas personales, aparentemente había comprometido propiedades o garantías que afectarían a toda la familia si no podía pagarlas. «Miguel, eso no es mi problema. Tú creaste esta situación». «Santiago, por favor, solo necesito vender el terreno del abuelo para saldar todo. Después podemos repartir lo que sobre entre todos». Ahí estaba la verdad finalmente. Miguel había sabido sobre el terreno valioso desde el principio y había planificado robárselo a sus padres para resolver sus problemas financieros. «¿Desde cuándo sabes del terreno?», preguntó Santiago. «Lo descubrí hace 6 meses, cuando estaba revisando papeles viejos de los papás para el poder notarial. Investigué el valor de la propiedad y me di cuenta de que podía resolver todos mis problemas». Santiago sintió una mezcla de ira y tristeza al confirmar que Miguel había planificado sistemáticamente toda la traición. No había sido una decisión impulsiva. Había sido un plan calculado de 6 meses para robar a sus propios padres. «Y por eso los corriste de la casa», afirmó Santiago. «Necesitaba que no estuvieran presentes cuando iniciara el proceso de venta. Con el poder notarial puedo vender la propiedad, pero es más fácil si ellos no están físicamente disponibles para hacer preguntas». La confesión completa de Miguel había sido grabada accidentalmente porque Santiago tenía activada la función de grabación automática de llamadas en su teléfono empresarial. Sin saberlo, Miguel acababa de proporcionar evidencia legal de sus intenciones criminales. «Miguel, es demasiado tarde. Ya no puedes detener esto. Santiago, te lo advierto. Si sigues hacia la Ciudad de México, vas a obligarme a tomar medidas que ninguno de nosotros quiere». Santiago terminó la llamada e inmediatamente marcó el número de emergencias de la Policía Federal de Caminos, reportando que estaban siendo seguidos y posiblemente acosados en la carretera. 20 minutos después, una patrulla de la Policía Federal interceptó tanto el BMW de Santiago como el automóvil que los seguía. Santiago explicó la situación a los oficiales, mostrando identificaciones y proporcionando el número del licenciado Ramírez como referencia. Los ocupantes del otro automóvil resultaron ser empleados de la empresa del detective Morales,
contratados específicamente por Miguel para vigilar a la familia. Cuando los policías revisaron sus documentos, descubrieron que la empresa de investigación no tenía licencia para operar servicios de vigilancia en carretera, lo que constituía una violación legal. «Señor Mendoza», le dijo el oficial a cargo, «vamos a escoltar a su familia hasta la Ciudad de México para asegurar que lleguen sin más incidentes. También vamos a presentar un reporte sobre el acoso que han sufrido». El resto del viaje transcurrió sin incidentes bajo la protección de la Policía Federal. Durante las 2 horas restantes del trayecto, Santiago explicó a sus padres toda la información que había descubierto sobre las verdaderas intenciones de Miguel. «No puedo creer que Miguel fuera capaz de planear algo así», dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos. «Yo lo llevé en mi vientre, lo crié, le di todo mi amor». Don Esteban mantenía un silencio dolido que era más elocuente que cualquier palabra. Santiago podía ver en el espejo retrovisor cómo su padre luchaba internamente con la traición de un hijo en quien había confiado completamente. Al llegar a la Ciudad de México, Santiago llevó inmediatamente a sus padres a las oficinas del licenciado Ramírez. El abogado ya había preparado toda la documentación necesaria para proteger legalmente sus intereses y había contactado con las autoridades apropiadas para presentar denuncias formales contra Miguel. «Don Esteban, doña Carmen», explicó el licenciado Ramírez, «lo que su hijo Miguel hizo constituye varios delitos graves: fraude, abuso de ancianos, apropiación indebida y ahora acoso e intimidación. Vamos a proceder con todas las acciones legales disponibles». Mientras revisaban los documentos del terreno, el abogado reveló información adicional que había descubierto durante su investigación. «El terreno no solo vale 8 millones de pesos», explicó. «Resulta que la empresa constructora que está desarrollando la Plaza Diamante ha estado buscando adquirir exactamente esa propiedad para completar su proyecto. Están dispuestos a pagar hasta 10 millones por el terreno si se los vendieran inmediatamente». Esta revelación añadió otra dimensión a la traición de Miguel. No solo había planificado robar el terreno, había estado negociando secretamente con la constructora para maximizar el precio de venta a beneficio propio. «¿Cómo descubrió esto, licenciado?», preguntó Santiago. «Cuando investigué los antecedentes de tu hermano, encontré que había estado en contacto con representantes de la constructora durante los últimos 3 meses. Aparentemente, les había prometido que podría entregar la propiedad antes del final del año». Santiago se dio cuenta de que Miguel había estado operando con una cronología específica. Necesitaba vender el terreno antes de diciembre para cumplir con compromisos financieros que aparentemente tenían consecuencias graves si no se cumplían. «¿Qué tipo de consecuencias?», preguntó Santiago. El licenciado Ramírez mostró documentos adicionales que había obtenido a través de contactos en el sistema bancario. «Tu hermano no solo tiene deudas con bancos tradicionales, también debe dinero a prestamistas privados que, según mis fuentes, no son exactamente pacientes con los deudores morosos». Esta información explicaba el nivel de desesperación que Miguel había mostrado. No solo enfrentaba la ruina financiera, potencialmente enfrentaba consecuencias físicas si no podía pagar sus deudas con prestamistas que operaban fuera del sistema legal tradicional. «¿Cuánto debe Miguel en total?», preguntó don Esteban con voz quebrada. «Según mis investigaciones, más de 500,000 pesos entre bancos y prestamistas privados. Sus ingresos actuales no le permiten ni siquiera pagar los intereses mensuales». Santiago comenzó a entender la magnitud total de la desesperación de Miguel. No era solo codicia lo que lo había motivado, era terror absoluto ante las consecuencias de sus decisiones financieras irresponsables. Pero entender las motivaciones de Miguel no cambiaba el hecho de que había traicionado, manipulado y abusado de sus propios padres en su intento desesperado de salvarse a sí mismo. Santiago sabía que, sin importar cuán grave fuera la situación financiera de Miguel, nada justificaba lo que había hecho a sus padres. «Licenciado», dijo Santiago con determinación firme, «quiero que proceda con todas las acciones legales». Miguel tuvo oportunidades de resolver esto honestamente, pero eligió el camino de la traición. Esa noche,
En un hotel elegante del centro de la Ciudad de México, Santiago ayudó a sus padres a procesar emocionalmente todo lo que habían descubierto. La imagen de Miguel como el hermano responsable y cariñoso había sido completamente destruida, reemplazada por la realidad de un hombre desesperado capaz de cualquier traición para salvar su propia piel. La guerra legal que se avecinaba sería brutal, pero Santiago estaba preparado para luchar hasta el final, para proteger la dignidad y los derechos de sus padres. 3 semanas después de llegar a la Ciudad de México, Santiago recibió una llamada que cambiaría completamente el panorama de la situación familiar. Era el licenciado Ramírez, con noticias que no había esperado tan pronto. Santiago, necesito que vengas inmediatamente a mi oficina con tus padres. Han ocurrido varios desarrollos importantes en el caso contra Miguel. Santiago había instalado a sus padres en un departamento amueblado en la colonia Roma Norte, donde habían comenzado lentamente a adaptarse a la vida en la capital mexicana. Don Esteban había empezado a caminar por las mañanas en el Parque México, mientras doña Carmen había encontrado una iglesia cercana donde asistía a misa diaria. Ambos parecían estar recuperando gradualmente la tranquilidad que habían perdido durante los meses de abuso psicológico de Miguel. En la oficina del abogado, Santiago se sorprendió al encontrar no solo al licenciado Ramírez, sino también a un representante de la Procuraduría del Estado de Querétaro y a una trabajadora social especializada en abuso de ancianos. Don Esteban, doña Carmen, comenzó el licenciado Ramírez. Las investigaciones que hemos estado realizando han revelado que el caso de ustedes no es aislado. Su hijo Miguel aparentemente ha estado operando un esquema más amplio de fraude que afecta a otras familias. Santiago sintió una mezcla de shock y asco. ¿Qué quiere decir con un esquema más amplio? El procurador tomó la palabra. Durante nuestra investigación de las actividades de Miguel Mendoza, descubrimos que en los últimos 2 años ha obtenido poderes notariales de al menos 4 familias adicionales en Querétaro, todas con ancianos vulnerables y propiedades valiosas. Doña Carmen se llevó las manos al pecho, claramente impactada por la revelación de que su hijo había estado victimizando sistemáticamente a otros ancianos. ¿Cómo funcionaba el esquema?, preguntó Santiago. La trabajadora social explicó el patrón que habían identificado. Miguel se acercaba a familias donde había un hijo exitoso trabajando fuera de Querétaro, ofreciéndose para cuidar a los padres ancianos a cambio de una compensación módica. Gradualmente obtenía su confianza. Los convencía de firmar poderes notariales, alegando que era para facilitar el manejo de sus asuntos. Y luego los aislaba de sus otros hijos mientras apropiaba sus propiedades y recursos. Santiago se dio cuenta de que Miguel había perfeccionado un sistema de explotación que había sido aplicado a su propia familia. No había sido una decisión impulsiva nacida de la desesperación financiera. Había sido una operación criminal planificada y sistemática. ¿Cuánto dinero está involucrado en total?, preguntó Santiago. Preliminarmente estimamos que Miguel ha defraudado más de 20 millones de pesos a través de este esquema, respondió el procurador. Su caso, don Esteban, fue aparentemente el más ambicioso, porque el terreno que heredaron representa la mayor suma individual. Don Esteban había permanecido en silencio durante toda la explicación, pero finalmente habló con voz quebrada. ¿Otros padres sufrieron lo que nosotros sufrimos? La trabajadora social asintió con tristeza. Una señora de 82 años perdió la casa donde había vivido durante 50 años. Una pareja de ancianos fue convencida de transferir una propiedad comercial que valía 3 millones de pesos. Los patrones son consistentes: aislamiento, manipulación psicológica y aprovechamiento de la confianza familiar. Santiago sintió una ira que no había experimentado antes. Miguel no era simplemente un hermano desesperado que había tomado decisiones terribles. Era un depredador que había hecho de la explotación de ancianos vulnerables su ocupación principal. ¿Dónde está Miguel ahora?, preguntó Santiago. Ha desaparecido, respondió el procurador. Su esposa Esperanza fue arrestada ayer por su participación en el esquema, pero Miguel aparentemente huyó de Querétaro antes de que pudiéramos ejecutar la orden de aprehensión. Esta información no sorprendió completamente a Santiago.
Después de la confrontación en la carretera y la intervención policial, era lógico que Miguel entendiera que su situación legal se había vuelto insostenible. ¿Esperanza está cooperando con la investigación?, preguntó Santiago. Completamente, respondió el procurador. Aparentemente ella no entendía la magnitud total del esquema de Miguel hasta que fue arrestada. Ha proporcionado información detallada sobre cómo operaba el sistema y dónde Miguel guardaba documentos y recursos obtenidos fraudulentamente. El licenciado Ramírez intervino con información adicional. Santiago, basándonos en la cooperación de Esperanza, hemos podido recuperar la mayoría de los bienes que Miguel sustrajo de tus padres. La casa familiar será devuelta inmediatamente y hemos localizado cuentas bancarias donde depositó dinero obtenido ilegalmente. Santiago miró a sus padres, que parecían abrumados por la magnitud de lo que estaban descubriendo sobre su hijo. «Papá, mamá, ¿quieren regresar a Querétaro?». Don Esteban miró a su esposa antes de responder. «Hijo, la casa tiene demasiados recuerdos dolorosos ahora. No sé si podríamos ser felices allí después de todo lo que pasó». Doña Carmen asintió con tristeza. «La casa ya no se siente como nuestro hogar. Se siente como el lugar donde fuimos traicionados por nuestro propio hijo». Santiago entendió completamente sus sentimientos. La casa familiar había sido contaminada emocionalmente por las acciones de Miguel. Regresar ahí sería un recordatorio constante de la traición que habían sufrido. «¿Qué quieren hacer entonces?», preguntó Santiago. «Queremos vender la casa y el terreno del abuelo», dijo don Esteban con determinación sorprendente. «Queremos usar ese dinero para algo que honre la memoria de tu abuelo Patricio y ayude a otras personas que han sufrido lo que nosotros sufrimos». Esta declaración reveló la fortaleza moral que había ayudado a sus padres a sobrevivir toda la experiencia. En lugar de amargarse o buscar venganza, querían transformar su dolor en algo constructivo. «¿Tienen alguna idea específica?», preguntó Santiago. Doña Carmen sonrió por primera vez en semanas. «Queremos crear un centro de protección para ancianos víctimas de abuso familiar, un lugar donde puedan recibir ayuda legal, apoyo psicológico y, si es necesario, alojamiento temporal mientras resuelven sus situaciones». La trabajadora social se emocionó visiblemente. «Esa es una idea extraordinaria. Existe una necesidad desesperante de servicios especializados para ancianos victimizados por sus propias familias». Santiago se sintió orgulloso de sus padres por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Su capacidad de transformar una experiencia traumática en una oportunidad para ayudar a otros era inspiradora. «¿Cuánto dinero estaría disponible para un proyecto así?», preguntó Santiago. El licenciado Ramírez consultó sus documentos. «La casa familiar podría venderse por aproximadamente 2 millones de pesos. El terreno del abuelo, basándonos en las negociaciones con la constructora, podría venderse por 10 millones. En total, después de impuestos y gastos legales, tendrían disponibles aproximadamente 11 millones de pesos». Santiago hizo cálculos mentales rápidamente. Con esa cantidad de dinero, sus padres podrían no solo crear el centro de protección, sino también asegurar su propio futuro financiero cómodamente. «Licenciado, ¿cuánto tiempo tomaría completar todas las ventas y tener el dinero disponible?», preguntó Santiago. «Con la documentación que ahora tenemos clara y la cooperación de las autoridades, podríamos completar todo en aproximadamente 2 meses». Don Esteban se dirigió directamente a Santiago. «Hijo, queremos que tú supervises todo este proyecto. Tú tienes la experiencia empresarial y la integridad moral para hacer que funcione correctamente». Santiago se sintió honrado por la confianza de sus padres, pero también consciente de la responsabilidad que implicaba. «Papá, mamá, esto significaría que tendría que trasladar permanentemente mi empresa a México y cambiar completamente mi estilo de vida». «Exactamente», dijo doña Carmen con una sonrisa. «Durante años, sacrificaste tu proximidad familiar por el éxito empresarial. Ahora es tiempo de sacrificar parte de ese éxito por estar cerca de la familia». Santiago se dio cuenta de que sus padres no solo habían sobrevivido la traición de Miguel, habían aprendido lecciones importantes sobre lo que realmente importaba en la vida. La proximidad familiar valía más que los logros financieros,
y la integridad personal era más importante que la acumulación de riqueza. 2 semanas después, Santiago recibió una llamada inesperada de la policía de Querétaro. Miguel había sido arrestado en la frontera con Estados Unidos tratando de cruzar ilegalmente con documentos falsos y dinero que claramente había obtenido de la venta fraudulenta de propiedades de sus víctimas. Su hermano va a enfrentar cargos múltiples de fraude, abuso de ancianos, falsificación de documentos y tentativa de fuga, le informó el detective encargado del caso. Basándonos en la evidencia que tenemos y la cooperación de las víctimas, probablemente enfrentará entre 10 y 15 años de prisión. Santiago sintió una mezcla de justicia y tristeza. Miguel recibiría el castigo que merecía por sus acciones, pero la familia Mendoza había sido destruida irreparablemente en el proceso. Esa noche, Santiago cenó con sus padres en el restaurante del hotel donde se habían estado quedando mientras buscaban un departamento permanente en la Ciudad de México. ¿Creen que algún día podrán perdonar a Miguel?, preguntó Santiago. Don Esteban consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Hijo, el perdón no significa olvidar lo que pasó o pretender que no fue grave. Significa liberar el resentimiento para que no nos destruya por dentro. Doña Carmen añadió, Miguel tomó decisiones terribles que lastimaron no solo a nosotros, sino a muchas otras familias. Debe enfrentar las consecuencias de esas decisiones, pero nosotros no vamos a permitir que su traición envejezca nuestros corazones. Santiago admiró la sabiduría y fortaleza emocional de sus padres. Habían enfrentado una de las experiencias más traumáticas posibles y habían emergido con su dignidad y compasión intactas. La justicia había prevalecido, pero más importante, la familia había encontrado una manera de transformar la tragedia en una oportunidad para ayudar a otros y reconstruir vínculos familiares basados en valores auténticos en lugar de obligaciones superficiales. 6 meses después de la pesadilla que había comenzado con Santiago, encontrando a sus padres bajo la lluvia en Querétaro, la familia Mendoza se encontraba en una situación que ninguno de ellos había imaginado. Santiago había trasladado oficialmente su empresa a la Ciudad de México, donde ahora operaba desde una oficina en el elegante distrito de Santa Fe, mientras supervisaba la creación del proyecto más importante de su vida. El Centro de Protección Familiar Patricio Mendoza, nombrado en honor al abuelo que había trabajado incansablemente para dejar un legado a su familia, estaba tomando forma en un edificio de 3 plantas en la colonia Doctores. Santiago había seleccionado esta ubicación específicamente porque era accesible para familias de diversos niveles socioeconómicos y estaba cerca de instituciones legales y de salud importantes. Santiago, le dijo doña Carmen durante una de sus visitas semanales a la construcción, tu abuelo estaría orgulloso de ver cómo su terreno se está convirtiendo en esperanza para tantas familias. Don Esteban, que había asumido un papel activo como consejero en el diseño del centro, caminaba lentamente por las instalaciones en construcción, visualizando cómo funcionaría cada espacio. Su salud había mejorado notablemente desde que habían salido de la situación de estrés con Miguel, y había recuperado la energía y claridad mental que Santiago recordaba de su infancia. «Mira, hijo», dijo don Esteban señalando hacia lo que sería la sala de consultas legales, «aquí van a poder hablar con abogados sin tener miedo de que sus propios hijos los escuchen y se molesten». Santiago sonrió al ver cómo sus padres habían encontrado propósito y sanación a través de este proyecto. En lugar de retirarse como víctimas, se habían convertido en defensores activos de otros ancianos en situaciones similares. La trabajadora social, que había participado en el caso contra Miguel, licenciada Patricia Vega, se había unido al proyecto como directora del centro. Su experiencia con casos de abuso de ancianos era invaluable para diseñar servicios que realmente respondieran a las necesidades específicas de las víctimas. Tus padres entienden el miedo, la vergüenza y la confusión que sienten las víctimas de abuso familiar de una manera que ningún manual de trabajo social puede enseñar. El centro incluiría varios servicios integrados: consultas legales gratuitas especializadas en derecho familiar y patrimonial,
apoyo psicológico para víctimas de abuso emocional y manipulación, alojamiento temporal para ancianos que necesitaran refugio inmediato y un programa de educación comunitaria para prevenir el abuso de ancianos. Santiago, le explicó Patricia durante una reunión de planificación, lo que hace único este centro es que está siendo diseñado por personas que realmente vivieron la experiencia. Mientras el centro tomaba forma físicamente, Santiago también había estado siguiendo de cerca el proceso legal contra Miguel. Su hermano había sido sentenciado finalmente a 12 años de prisión después de declararse culpable de múltiples cargos de fraude y abuso de ancianos. Esperanza había recibido una sentencia menor de 3 años debido a su cooperación con las autoridades, pero había perdido la custodia de sus hijos, quienes ahora vivían con la familia de ella. ¿Has pensado en visitar a Miguel en la prisión?, le preguntó don Esteban a Santiago una tarde, mientras revisaban los planos arquitectónicos del centro. Santiago había estado evitando esa pregunta durante meses. No sé si estoy listo para eso, papá. No sé qué podría decirle. Tal vez no necesitas decirle nada, respondió don Esteban con la sabiduría que había desarrollado a través del sufrimiento. Tal vez solo necesitas mirarlo y recordar que sigue siendo tu hermano, a pesar de todo lo que hizo. Santiago admiraba la capacidad de perdón de su padre, pero aún no había llegado a ese punto emocionalmente. El dolor de la traición seguía siendo muy profundo, especialmente cuando veía cómo había afectado a sus padres. Una tarde, Santiago recibió una visita inesperada en las oficinas de construcción del centro. Era Esperanza, quien había sido liberada recientemente después de cumplir su sentencia reducida. «Santiago», dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, «vine a pedirte perdón por todo lo que hicimos, por todo el daño que causamos». Santiago estudió el rostro de su antigua cuñada, buscando signos de la arrogancia y hostilidad que había mostrado durante la confrontación en la casa familiar. Lo que vio en cambio fue a una mujer quebrada que había perdido todo: su esposo, sus hijos, su hogar y su reputación en la comunidad. «¿Miguel sabe que viniste?», preguntó Santiago. «Le escribo cartas, pero él no me responde. Creo que está muy avergonzado para enfrentar a cualquiera de la familia». Esperanza miró alrededor del centro en construcción. «¿Esto es lo que están construyendo con el dinero del terreno?». Santiago asintió. «Un centro para ayudar a familias que sufrieron lo que nosotros sufrimos». «Es hermoso», dijo Esperanza con sinceridad genuina. «Es la manera correcta de usar ese dinero. Nosotros lo habríamos desperdiciado en lujos y deudas». Santiago se dio cuenta de que Esperanza había experimentado una transformación genuina a través de las consecuencias de sus acciones. La pérdida total le había enseñado el valor de lo que había tenido y destruido. «¿Qué planes tienes ahora?», preguntó Santiago. «Estoy trabajando en una panadería. Gano muy poco, pero es trabajo honesto. Estoy tratando de reconstruir mi relación con mis hijos, aunque va a tomar años ganar de nuevo su confianza». Santiago sintió una pizca de compasión por primera vez hacia Esperanza. Ella había participado en el esquema de Miguel, pero claramente había aprendido de sus errores de una manera que tal vez Miguel no había hecho aún. «Si alguna vez necesitas referencias de trabajo o ayuda legal para resolver asuntos relacionados con tus hijos, puedes contactar al centro», le dijo Santiago. «No porque olvide lo que pasó, sino porque creo en segundas oportunidades para personas que realmente han cambiado». Esperanza se emocionó visiblemente. «Gracias, Santiago. No merezco tu bondad, pero la agradezco». Después de que Esperanza se marchó, Santiago reflexionó sobre la conversación. Se dio cuenta de que el proceso de sanación no era solo para las víctimas. También podía incluir a los perpetradores que genuinamente se arrepentían y trabajaban para remediar el daño que habían causado. Esa noche, Santiago cenó con sus padres en el departamento que habían comprado en la colonia Roma Norte. El lugar se había convertido en su nuevo hogar familiar, decorado con muebles que don Esteban había construido nuevamente con sus propias manos y fotografías que documentaban la reconstrucción de sus vidas. «Esperanza vino al centro hoy», le contó Santiago a sus padres. Doña Carmen dejó de servir la comida. ¿Cómo estaba? Diferente, arrepentida. Ha perdido todo y está tratando de reconstruir su vida honestamente.
Don Esteban asintió pensativamente. El sufrimiento puede destruir a las personas o enseñarles. Parece que a ella le enseñó. ¿Creen que deberíamos ayudarla si es necesario?, preguntó Santiago. Ayudar a alguien que se está esforzando por cambiar no significa que aprobamos lo que hizo antes, respondió doña Carmen. Significa que creemos en la posibilidad de redención para cualquier persona que genuinamente busca el perdón. Santiago se dio cuenta de que sus padres habían desarrollado una filosofía de vida profunda a través de su experiencia traumática. No se trataba de ser ingenuos o permitir más abuso, sino de mantener sus corazones abiertos a la posibilidad de transformación genuina. 2 semanas después, Santiago tomó una decisión que había estado postergando durante meses. Viajó a la prisión estatal, donde Miguel estaba cumpliendo su sentencia. El encuentro fue más difícil emocionalmente de lo que Santiago había anticipado. Miguel había perdido peso. Su cabello mostraba canas prematuras y su expresión revelaba una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y depresión que era dolorosa de presenciar. «No esperaba que vinieras», dijo Miguel después de que se sentaran frente a frente en la sala de visitas. «No estaba seguro de venir», respondió Santiago honestamente. «Pero nuestros padres me ayudaron a entender que esto es parte de mi propio proceso de sanación». Miguel miró hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de su hermano. «Santiago, no hay palabras para expresar cuánto me arrepiento, no solo por lo que les hice a ustedes, sino por todas las familias que lastimé». «¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo llegaste a este punto?». Miguel respiró profundamente antes de responder. «Empezó con pequeñas decisiones irresponsables, gastos que no podía permitirme, inversiones arriesgadas, préstamos para mantener un estilo de vida que no podía sostener. Cuando las deudas se acumularon, entré en pánico y tomé decisiones cada vez peores». Santiago escuchaba sin juzgar, tratando de entender el proceso mental que había llevado a su hermano a traicionar a su propia familia. «Cuando descubrí lo del terreno del abuelo, vi una oportunidad de resolver todo de una vez», continuó Miguel. «Pero para entonces ya había perdido toda perspectiva moral. Solo podía ver el dinero, no el daño que estaba causando. ¿Y las otras familias? ¿Cómo pudiste hacerles eso a desconocidos?». Miguel se quebró visiblemente. Para entonces ya no veía a las personas como seres humanos con sentimientos y derechos. Solo veía obstáculos entre mí y la solución a mis problemas financieros. Santiago se dio cuenta de que Miguel había experimentado una degradación moral gradual que había culminado en la capacidad de victimizar a ancianos vulnerables sin remordimiento inmediato. Era un proceso aterrador que mostraba cómo las presiones financieras pueden corromper completamente el carácter de una persona. «¿Qué planes tienes para cuando salgas de aquí?», preguntó Santiago. «No sé si tendré planes», respondió Miguel honestamente. «He destruido mi reputación, mi familia, mi futuro. No sé cómo una persona se reconstruye después de algo así». Santiago vio una oportunidad para plantar una semilla de esperanza sin comprometer sus propios límites. «Miguel, nuestros padres están creando un centro para ayudar a víctimas de abuso de ancianos. Cuando salgas, si has demostrado un cambio genuino, tal vez puedas contribuir a ese trabajo como una forma de reparar parte del daño que causaste». Miguel levantó la vista por primera vez durante la conversación. ¿Ellos estarían dispuestos a eso? «No lo sé», respondió Santiago honestamente. «Pero conozco a nuestros padres y creo en su capacidad de perdón para personas que realmente han cambiado. Tendrías que demostrarlo con años de acciones, no solo con palabras». La visita terminó con Miguel llorando abiertamente, no solo por su situación, sino por primera vez mostrando comprensión real del dolor que había causado a otros. Durante el viaje de regreso a la Ciudad de México, Santiago reflexionó sobre la complejidad del perdón y la redención. No era un proceso simple o inmediato, pero tampoco era imposible para personas dispuestas a hacer el trabajo difícil de enfrentar sus errores y cambiar fundamentalmente. 1 año exacto después de aquella noche lluviosa en Querétaro, que había cambiado para siempre el destino de la familia Mendoza, Santiago se encontraba de pie en el vestíbulo principal del Centro de Protección Familiar Patricio Mendoza, observando cómo decenas de personas se preparaban para la inauguración oficial. El centro había superado todas sus expectativas iniciales.
Lo que había comenzado como un proyecto nacido del dolor se había transformado en una institución que ya había ayudado a más de 100 familias en situaciones de abuso y manipulación de ancianos. Las 3 plantas del edificio albergaban oficinas legales, consultorios psicológicos, salas de capacitación comunitaria y 12 apartamentos de transición para ancianos que necesitaban refugio temporal. «Mijo», le dijo doña Carmen mientras se acercaba vestida elegantemente para la ceremonia de inauguración. «Tu abuelo Patricio nos está viendo desde el cielo y está orgulloso de lo que hicimos con su herencia». Santiago abrazó a su madre, notando cómo había florecido durante este año de propósito renovado. Ya no era la mujer quebrada y asustada que había encontrado bajo la lluvia. Era una defensora feroz de los derechos de los ancianos que daba conferencias en universidades y había sido entrevistada por varios medios de comunicación nacionales. Don Esteban apareció desde la sala de juntas, donde había estado reunido con el equipo de trabajo social del centro. A sus 73 años, había asumido el rol de consejero principal para ancianos víctimas de abuso, usando su propia experiencia para ayudar a otros a procesar el trauma de la traición familiar. «Heijo», le dijo don Esteban con una sonrisa que irradiaba paz genuina, «la periodista de Televisa quiere entrevistar a toda la familia antes de la ceremonia oficial». Santiago asintió, pero notó algo diferente en la expresión de su padre. Había una mezcla de emoción y nerviosismo que no había visto en meses. «¿Pasa algo especial, papá?». Don Esteban intercambió una mirada significativa con doña Carmen antes de responder. «Santiago, hay algo que tu madre y yo hemos estado guardando hasta hoy. Algo que queremos revelar durante la ceremonia». Santiago sintió curiosidad inmediata. Durante el último año, había pensado que todos los secretos familiares habían sido revelados a través de la crisis con Miguel. «Tu abuelo Patricio dejó más que el terreno», explicó doña Carmen con una sonrisa misteriosa. «Dejó también una carta que debía ser abierta cuando se vendiera la propiedad y se usara el dinero para ayudar a otros». Santiago se quedó impactado. «¿Una carta? ¿Durante todo este tiempo tenían una carta del abuelo?» La guardaba sellada en la caja de seguridad del banco junto con los documentos del terreno, explicó don Esteban. Las instrucciones decían claramente que solo debía abrirse cuando la propiedad fuera vendida para beneficiar a familias necesitadas. Santiago se dio cuenta de que su abuelo Patricio había anticipado de alguna manera que su herencia podría ser usada para propósitos benéficos y había dejado un mensaje para ese momento específico. Antes de la ceremonia oficial, la familia se reunió en privado en la oficina principal del centro para abrir la carta que había esperado más de 50 años para ser leída. Don Esteban rompió cuidadosamente el sello de lacre rojo que había permanecido intacto durante décadas. La letra del abuelo Patricio era firme y clara, escrita con la tinta azul que había sido común en los años 60. «A mis queridos descendientes que lean esta carta, si están leyendo estas palabras, significa que han decidido usar la herencia que obtuve con tanto esfuerzo para ayudar a otras familias en necesidad. Esto me llena de orgullo desde donde quiera que esté. Durante mis años trabajando en la Hacienda San Miguel, vi muchas injusticias cometidas contra trabajadores humildes que no tenían recursos para defenderse. Cuando finalmente obtuve ese terreno como compensación por décadas de trabajo, supe que algún día debía usarse para proteger a los más vulnerables. Pero hay algo más que debo confesar, algo que solo mi esposa Soledad sabía. El terreno no fue la única compensación que recibí. También me dieron acciones de la compañía que se formó cuando se modernizó la hacienda. Durante todos estos años, esas acciones han estado generando dividendos que se depositan en una cuenta especial. Si están usando el terreno para ayudar a otros, entonces merecen acceso completo a todos los recursos que dejé para ese propósito. Los documentos de las acciones están en la misma caja de seguridad donde encontraron esta carta. El valor actual debe ser considerable después de tantos años de crecimiento. Usen este dinero para expandir su misión de ayuda. Construyan más centros, ayuden a más familias, sean la voz de quienes no pueden defenderse solos. Su abuelo que los ama desde la eternidad, Patricio Mendoza.
El silencio que siguió a la lectura de la carta fue absoluto. Santiago, don Esteban y doña Carmen se miraron entre sí, procesando la revelación de que había recursos adicionales disponibles para expandir su misión. ¿Acciones?, murmuró Santiago. ¿El abuelo tenía acciones durante todos estos años? Don Esteban ya estaba marcando el número del banco para verificar el contenido completo de la caja de seguridad. Después de una conversación breve, colgó el teléfono con expresión de asombro total. Las acciones que tu abuelo recibió se convirtieron en participaciones de una empresa que ahora es parte de un conglomerado internacional, explicó don Esteban con voz temblorosa. El ejecutivo del banco dice que el valor actual es de aproximadamente 15 millones de pesos adicionales. Santiago se sentó pesadamente en una silla, abrumado por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su abuelo no solo había dejado el terreno, había dejado suficientes recursos para crear una red de centros de protección en todo México. El abuelo sabía, dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos. Sabía que algún día su familia enfrentaría una prueba que requeriría fortaleza y recursos para ayudar a otros. Santiago se dio cuenta de que toda la experiencia con Miguel, por dolorosa que había sido necesaria para llegar a este momento. Sin la traición y el sufrimiento, nunca habrían descubierto ni el terreno ni las acciones, y nunca habrían desarrollado la misión de ayudar a otras familias en situaciones similares. La ceremonia de inauguración del centro se convirtió en una celebración aún más significativa con la revelación de los recursos adicionales. Santiago anunció públicamente que la familia Mendoza se comprometía a crear una red nacional de centros de protección para ancianos víctimas de abuso familiar. Durante su discurso principal, Santiago habló no solo como empresario exitoso, sino como hijo que había aprendido el verdadero valor de la familia a través de la adversidad. Hace un año, dijo Santiago ante la audiencia de más de 200 personas, encontré a mis padres durmiendo bajo la lluvia, expulsados de su propia casa por su propio hijo. Esa noche pensé que era el final de nuestra familia. Hoy entiendo que era el comienzo de algo mucho más grande. En la audiencia, Santiago pudo ver rostros de ancianos que habían encontrado refugio y justicia a través del centro, familiares que habían recuperado a sus seres queridos de situaciones de abuso y trabajadores sociales que ahora tenían herramientas efectivas para combatir un problema que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Mi abuelo Patricio trabajó toda su vida para dejar un legado a su familia, continuó Santiago. Hoy entendemos que ese legado no era solo para nosotros, era para todas las familias que necesitan protección, justicia y dignidad. Don Esteban y doña Carmen se unieron a Santiago en el pódium para el momento culminante de la ceremonia, la inauguración oficial del primer centro de una red que se expandiría a 10 ciudades en los próximos 5 años. Queremos que todos entiendan, dijo doña Carmen dirigiéndose al micrófono, que las víctimas de abuso familiar no están solas, que la traición de un hijo no define el valor de los padres y que el amor verdadero siempre encuentra maneras de multiplicarse. Después de la ceremonia oficial, Santiago recibió una llamada inesperada. Era del director de la prisión donde Miguel cumplía su sentencia. Señor Mendoza, le dijo el director, su hermano ha estado siguiendo las noticias sobre el centro. Ha solicitado hablar con usted sobre la posibilidad de participar en programas de reparación a víctimas cuando sea elegible para libertad condicional en 5 años. Santiago miró a sus padres que habían escuchado la conversación. Don Esteban asintió con comprensión y doña Carmen sonrió con la sabiduría maternal que había guiado a la familia a través de su transformación. Dígale a Miguel que cuando esté listo para hacer el trabajo real de reparación, no solo palabras, estaremos aquí, respondió Santiago, pero tendrá que demostrar cambio genuino durante años antes de que consideremos cualquier participación. Esa noche, la familia Mendoza cenó en el jardín del centro, bajo las estrellas de la Ciudad de México. La conversación fluyó naturalmente entre recuerdos del abuelo Patricio, planes para la expansión de los centros y reflexiones sobre el año extraordinario que habían vivido. ¿Saben qué es lo más sorprendente de todo esto?, preguntó Santiago mientras observaba las luces del centro que se mantendrían encendidas
las 24 horas para recibir a familias en crisis. ¿Qué, mijo?, preguntó doña Carmen. Que la peor traición que pudimos imaginar se convirtió en la bendición más grande de nuestras vidas. No porque la traición fuera buena, sino porque nos enseñó quiénes realmente somos cuando enfrentamos adversidad. Don Esteban levantó su copa de agua fresca. Por el abuelo Patricio, que nos enseñó que el verdadero valor de una herencia no se mide en pesos, sino en el bien que puede hacer en el mundo. Santiago y doña Carmen levantaron sus copas, y en ese momento Santiago entendió completamente lo que significaba el éxito verdadero. No era la acumulación de riqueza personal o el reconocimiento empresarial. Era la capacidad de transformar el sufrimiento en servicio, de convertir la traición en compasión y de multiplicar el amor genuino a través de acciones que beneficiaran a generaciones futuras. Mientras las luces del Centro de Protección Familiar Patricio Mendoza iluminaban la noche mexicana, Santiago sabía que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Ya no era solo el empresario exitoso que había construido una fortuna personal. Era el custodio de un legado familiar que se extendería mucho más allá de su propia existencia. El centro recibiría a su primera familia en crisis esa misma noche, una anciana de 80 años que había sido expulsada por sus hijos en Guadalajara y había viajado a la Ciudad de México buscando ayuda. Santiago, don Esteban y doña Carmen la recibieron personalmente, ofreciéndole no solo refugio físico, sino la comprensión profunda de quienes habían caminado el mismo sendero de dolor y habían encontrado el camino hacia la sanación. Así terminaba un capítulo de dolor para comenzar un libro completo de esperanza, construido sobre la sabiduría de que el amor verdadero no se destruye con la traición, sino que se purifica y se multiplica cuando encuentra su propósito auténtico en el servicio a otros. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Santiago, don Esteban y doña Carmen los haya conmovido profundamente y les haya mostrado que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la dignidad humana puede brillar con más fuerza que nunca. Esta historia nos recuerda que las traiciones más dolorosas pueden transformarse en las bendiciones más grandes cuando tenemos el valor de convertir nuestro sufrimiento en servicio hacia otros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre familias que encontraron fortaleza en la adversidad. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia sobre el poder transformador del perdón y la importancia de proteger a nuestros ancianos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida familiar, el valor de la integridad y la belleza de encontrar propósito en el dolor. ¿Conocen alguna historia similar de superación familiar? ¿Creen que el perdón es posible después de traiciones tan profundas? Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones y experiencias. Su participación enriquece nuestra comunidad y ayuda a otros oyentes a encontrar esperanza en sus propias circunstancias difíciles. Nos vemos en la próxima historia.